Hoy vamos a estudiar la lección número 1. Título: Dos definiciones de pecado. Inclinamos el rostro y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Vamos a iniciar el estudio. Suplicamos que su Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Padre, podamos ser sensibles a su voz. Ayúdenos para poder comprender la lección de hoy. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en Mateo capítulo 1, versículo 21. La pregunta dice: ¿qué vino a hacer Jesús? Nos vamos a basar a Mateo 1:21. Dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia nos está diciendo que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Voy a ponerles un ejemplo. Digamos que estoy en un hoyo, caí en el hoyo. Uno de ustedes pasa y me salva, me saca de este hoyo, me pone a salvo. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Bueno, creo que puedo decir gracias por salvarme, ¿sí? Y si quiero manifestar algunas acciones, bueno, tal vez si veo a algún otro que está, ¿verdad?, en un hoyo, salvarle. O bueno, hacerle un regalo a esta persona, ¿verdad?, en forma de gratitud, me ha salvado del hoyo. Pero no estoy pensando volver al hoyo, volver a caer en el hoyo, no lo estoy pensando, es más, no quiero. Sí. En este ejemplo que les acabo de poner es para ilustrar lo que vino a hacer Jesús. Estábamos en ese hoyo de pecado, practicando pecado. Eso es estar en el hoyo del pecado, practicando pecado. Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. A ver, si a usted y a mí me ha salvado del pecado, me ha sacado de ese hoyo, me ha puesto en libertad, ¿qué quiere decir? Que ya no estoy practicando pecado. Ahora Dios me ha salvado, salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está la promesa de Dios. No es nuevo el texto, ahí siempre ha estado. ¿Qué pasa si yo continúo pecando? Pero sé de Dios, leo la Biblia. Es simple. Dios no me ha salvado de mis pecados. Yo conozco a Dios, yo sé de Dios porque leo su palabra, pero Dios no me ha salvado. ¿Por qué no me ha salvado? Yo no he querido. ¿Por qué? Porque quiero seguir practicando el pecado. Pero cuando Dios me salve del pecado, me saque de ese hoyo de pecado, no seguiré practicando pecado. Y hay más textos que avalan esto. En el transcurso de las 16 lecciones lo vamos a saber a detalle. Hoy puedo decirles que el texto está diciendo a su pueblo, no a todo el mundo, no a todas las personas, a su pueblo, un remanente que va a ser salvo de sus pecados, va a dejar esa vida pecaminosa aquí en la tierra. Eso dice la Biblia. ¿Sí? Vamos con el siguiente texto, Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Cuál es el problema más serio de la humanidad? ¿Cuál es ese problema? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Voy a parafrasear este texto a como la mayoría de los cristianos creen que dice. Dice así: por cuanto todos nacieron y están destituidos de la gloria de Dios. El texto está mal dicho. ¿Okay? Pero así es como la mayoría de los cristianos creen que dice, por cuanto todos nacieron. Aquí nos está diciendo por cuanto todos pecaron.
un bebé no puede pecar. ¿Por qué? Bíblicamente, para que una persona pueda pecar, punto número 1, tiene que ser consciente de sus actos. Punto número 2, tiene que conocer la ley, saber entre lo bueno y lo malo. Punto número 3, aunque sabe hacer lo bueno, no lo hace, va en contra de esto que ya sabe. ¿Ok? Bien, entonces el texto dice, por cuanto todos pecaron. Piense en todas esas personas, no en los niños, no en los bebés, todas estas personas que ya tenemos uso de razón, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuántos de ellos han pecado? El texto dice, todos. Todos hemos pecado. No nacer en esta tierra, sino que hemos pecado al tomar conciencia, al saber lo bueno y lo malo. Todos hemos pecado. Ese es el problema serio de la humanidad. ¿Sí? Dice, y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que una persona que nace en esta tierra, un bebé, un niño, no está destituido de la gloria de Dios. Hasta que crece un poco más, conoce lo bueno y lo malo y decide ir por lo malo. Hasta entonces está destituido de la gloria de Dios. Antes de eso no. Por eso los recién nacidos no necesitan bautismo, no pueden bautizarse también. Con esto que acabamos de leer, con estos dos textos, Jesús salvando a su pueblo de sus pecados, y el segundo texto que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, vamos a definir de dos maneras cómo podemos llegar a ser pecadores. ¿Cómo podemos llegar a ser pecadores? Vamos a definirlo. Definición A. Somos culpables o condenados porque nacemos en la familia humana. Nuestra condenación se basa en nuestro nacimiento, en un mundo caído con una naturaleza caída. Nacimos perdidos por nuestra herencia de una naturaleza caída. Quiero resaltar aquí la palabra naturaleza caída. Quiero que piensen en Adán y Eva. ¿Qué naturaleza tenían? Adán y Eva tenían una naturaleza perfecta. ¿Era naturaleza caída? No. Adán y Eva eran de carne antes de pecar, carne y hueso. Después de que pecaron, ¿dejaron de ser carne y hueso? No. Siguieron siendo de carne y de hueso. Pero ahora su naturaleza ya no era perfecta. Era una naturaleza caída. ¿Sí? A eso se refiere ahí. Nacimos con una naturaleza caída. Y al nacer con esta naturaleza caída, ¿okay?, nacemos en pecado. Nacemos pecadores, en otras palabras. ¿Sí? Vamos con la definición B. La definición B igual nos habla de esta naturaleza caída, ¿sí? Naturaleza perfecta de Adán y Eva se distorsiona. Esto es la naturaleza caída. ¿Ok? Pero tener esta naturaleza caída no nos hace pecadores. La definición B dice que no nacemos pecadores, pero sí nacemos con una naturaleza caída. Vamos a ver un poquito más a definición. Definición A. Nacemos pecadores con una naturaleza caída. Definición B. No nacemos pecadores, pero sí tenemos una naturaleza caída. ¿Sí? Dos definiciones. La pregunta es, ¿cuál es la correcta? Bueno, la definición correcta es el inciso B. No nacemos pecadores, pero sí tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué esta es la correcta? Porque Jesús nació en esta tierra. Recuerden que Él es humano como nosotros. Si nacer en este mundo ya somos pecadores, entonces Jesús era un pecador. Y no podía ser ese cordero sin mancha. Ya estaba manchado de pecado. Entonces,
el que Jesús nació en esta tierra nos da la seguridad de que no nacemos pecadores, ¿sí? Pero sí nacemos con una naturaleza caída. Bien, en la lección de hoy, 2 definiciones de pecado podríamos traducir. ¿Cómo podemos llegar a ser pecadores? Bueno, la definición B es la correcta. No nacemos pecadores, nos convertimos en pecadores, y si esto de convertirnos en pecadores se adquiere después del nacimiento, aquí hay buenas nuevas, que se puede dejar antes de morir. Antes de morir usted puede dejar de pecar. ¿Por qué? Porque no nació siendo pecador. ¿Okay? Sí nacemos con la naturaleza caída. Esta naturaleza caída no la podemos dejar. Esa naturaleza caída Dios la va a restaurar después, cuando Él venga por segunda vez. Por ahora, quiera Dios, podamos creer en lo que dice la Biblia. Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Que esta promesa pueda ser una realidad en tu vida desde ahora y para siempre. Dios les bendiga.